Sí, tengo que confesar que entre mis vicios dramatúrgicos, que no son pocos, hay uno que practico con bastante frecuencia y con sobre todo mucha satisfacción, y es robarle a un autor ilustre un personaje y convertirlo en, digamos, una situación monologal, ¿no? Para ver hasta qué punto esa especie de puente entre fidelidad y traición genera un producto nuevo. Entonces me he ensañado a lo largo de mi carrera, por ejemplo, con Próspero, ¿no? Un monólogo se llama Mísero Próspero, y bueno, lo he montado varias veces y parece que funciona. Pero también no pude resistir la tentación de robarle a Shakespeare su personaje de Julieta. Tengo también un monólogo, Julieta en la cripta, porque resulta que no murió, y ahora está en la tumba de los Capuleto, lleva ya décadas, ya es una mujer de edad avanzada, ¿no? Y rememora la joya shakespeariana desde esa patética situación sin renunciar al humor. También caí en la trampa de intentar rescatar a Godot, de manera que tengo también un monólogo en el que Godot llega a ese lugar en que ha citado a Vladimir y Estragón, pero ya no están. Se han cansado de esperar y se han ido, ¿no? Amenazo con hacer también una situación paradójica del personaje de Ofelia, también nuevamente de Shakespeare, porque la pobre Ofelia tiene un papel completamente desairado en Hamlet, ¿no? Todos los personajes de esa obra, prácticamente los personajes relevantes, tienen su momento o sus momentos de monólogo, menos Ofelia. Y entonces creo que tenía un poco el compromiso de escribir un monólogo para Ofelia, justo en el momento en que va a suicidarse en el arroyo del Sauce. Bueno, y la criatura del doctor Frankenstein no procede de la tradición dramática, dramatúrgica, teatral, sino de la narrativa, que es también un campo al que con frecuencia me asomo. Y me apareció ese monstruo que ya en el propio libro, en la propia novela de Mary Shelley, tiene muchos perfiles, muchas aristas, ¿no? Que de alguna manera te incitan a identificarte con ese ser diferente, ese ser que ha sido construido como una especie de puzzle, de collage, ¿no? Con restos de animales y probablemente también de seres humanos por parte del doctor Frankenstein, y ha sido arrojado al mundo ya en una situación, diríamos, de marginal, de diferente, de monstruoso, que es como se le llama frecuentemente en la novela de Mary Shelley. Entonces, bueno, nuevamente intento explorar ángulos diferentes del personaje originario para hacerlo, digamos, deambular por el mundo contemporáneo. No son ninguna de estas obras, de estos monólogos, son fieles al original, al personaje original, sino precisamente los libero y les permito traicionar al autor auténtico, ¿no? Bueno, ¿qué puedo decir de esta criatura, ¿no? En primer lugar, ya lo he apuntado, me interesaba esa condición de lo monstruoso, de lo diferente, de lo inclasificable, de lo que está fuera de toda norma, ¿no? El concepto de monstruo no deja de ser una estrategia del sentido común, diríamos incluso de la coherencia identitaria, ¿no? Y esa especie de anomalía que se parece a lo humano, pero que no lo es en todos los sentidos, nos permite pues echar una mirada irónica y también triste sobre lo diferente, ¿no? Y yo creo que ya tenemos suficiente experiencia de la vida para darnos cuenta de hasta qué punto los seres humanos parecen necesitar monstruos para descargar en ellos quizá su mala conciencia, ¿no? Quizá también su mediocridad que, en cierto modo, quisieran superar,
Y para ello, pues los autores y autoras creamos monstruos, a veces inspirándonos en la realidad y otras veces en nuestra propia monstruosidad. Dado también una constante de mi teatro, a pesar de que pueda parecer una situación trágica, trato de que sea el humor quien humanice a cada uno de estos personajes que he nombrado, ¿no? Y también el pobre monstruo del Dr. Frankenstein, a menudo de una manera deliberada por parte de su autor, o sea, yo, resulta patético, ¿no? Entonces, esa mezcla me parece interesante y creo que gracias al trabajo actoral del actor, de Ferran Audí, el público va a confrontarse con un personaje en cierto modo plural, como su propia naturaleza, ya que está construido por el doctor Frankenstein con piezas, fragmentos, órganos de animales y probablemente también de seres humanos. Ya es en sí mismo un collage, como he dicho, es una composición de alguna manera tosca, y lo vemos en el monólogo dirigiéndose a una academia, y aquí un guiño a mi maestro Kafka y a su monólogo Informe para una academia. Bueno, pues mi monstruo también está interpelando a una academia para adquirir la identidad, el ser y el prestigio de un ser humano, ¿no? Entonces esta frontera en la que el personaje divaga en mi monólogo, de la mano de Ferran Audí, aquí presente, pues permite que el espectador quizá rastree en su entorno qué personas de la realidad, tanto de la realidad próxima como de la realidad remota, han sido de alguna manera considerados como monstruos, ¿no? Como aberraciones, como anomalías, ¿no? Porque eso nos parece tranquilizar mucho a la gente. Yo no sé por qué, porque es bastante patético, pero muchas personas tienen como máximo ideal de su vida el ser normales, ¿no? El no destacar por su rareza, por su diferencia. Y a lo mejor lo que le pasa a mi monstruo es que su inestabilidad en el monólogo, los cambios permanentes de estado de ánimo, de identidad, de expectativas, ¿no?, que intenta manifestar a través del monólogo, tenga que ver con eso, ¿no? Estaré yo quizá queriendo ser admitido para ser normal. O sea, el personaje diríamos, se revela contra su anormalidad y quiere convertirse en un ente fabricado en serie, ¿no?, como si fuera así. No lo sé, ahí queda el personaje flotando ante vosotros y vosotras, y ya me diréis qué opináis de él.